¿Qué tal, mis apreciados alumnos? De nuevo con ustedes para seguir abordando el tema de tipo de relaciones en el motor de base de datos Access y en nuestro caso 2016. Bueno, para ello seguimos entonces con la presentación que le había expuesto al inicio de el tema. Y el siguiente información que vamos a verificar son las relaciones de uno a varios. Ahora, entonces en la relación de uno a varios dice que por cada registro de la tabla principal, o sea, la tabla de la clave principal o lado 1 de la relación, que es la tabla de la izquierda, como ya les expliqué, puede existir muchos infinitos registros en la tabla relacionada, que es la tabla de la derecha. ¿Listo? Que es la tabla de la clave externa o lado infinito de la relación. Siempre recuerden que va a ser del lado izquierdo al lado derecho. Ahora, una cosa fundamental en estas relaciones es para que tengan en cuenta y tomen nota porque es muy fundamental saberlo. Ahora, la tabla relacionada no puede contener un registro que no esté relacionado con uno en la tabla principal. Recuerden que la tabla relacionada en la derecha no puedo tener un registro que no exista en la de la izquierda, que es la de principal. Ya, entonces, si yo voy a crear un registro de la tabla de la derecha que no esté en la izquierda, automáticamente Access me va a decir de que yo no puedo seguir con esa actividad y por hecho tengo que cerrar o tengo inconvenientes con la relación de esas tablas. ¿Ya? Para nuestro ejemplo que vamos a seguir, recuerden que es en el caso de la biblioteca, la base de datos de biblioteca, y aquí vamos a tener en cuenta una relación que se va a dar con la tabla de usuarios y la tabla de préstamos, ¿ya? Para esta tabla de usuarios, recuerde que aquí, como es el lado de la izquierda, es la tabla principal y la tabla de la derecha es la tabla relacionada, ¿ya? ¿Por qué sé que es una relación de uno a varios? Porque aquí en la tabla principal, fíjese que aparece un 1 y en la tabla relacionada aparece aquí un número como es un símbolo de infinito o un 8 invertido. De esta manera reconozco que es de 1 a varios. ¿Listo? Tabla principal y tabla relacionada. Recuerden lo que hemos hablado de las llaves primarias. Por lo general y en nuestro caso aquí en la tabla de usuarios nosotros tenemos el código que va a ser de tipo autonumeración. Pero recuerden que aquí en la tabla relacionada que es código de usuario, para que no tengamos inconvenientes como este tipo aquí de código es autonumeración, entonces en esta tabla nosotros debemos de crear para, digamos, en ejemplos posteriores que ustedes tengan otra tabla, si este es de tipo autonumeración, este lo debo crear como número y entero largo. Listo, es para que tengan en cuenta y no vayamos a tener inconvenientes a la hora de crear ese tipo de relaciones. Entonces, vamos a nuestra base de datos que ya tenemos abierta, que ya hicimos una primera relación. Y de nuevo vamos a ir a la parte superior donde dice herramientas de base de datos. ¿Ok? Entonces, herramientas de base de datos y luego damos clic aquí donde dice relaciones. ¿Ya? De hecho, por defecto ya, como habíamos hecho una pequeña relación con anticipación, entonces ya se nos presenta aquí la primera que fue usuarios y una tabla de empleados que creamos. Ahora, algo que no les había explicado y es que si ustedes en algún momento, digamos, cometen un error con esta relación, y digamos le hicieron de mal forma, entonces simplemente lo que hacemos es, para eliminar la relación, es un ejemplo simplemente el hecho de que ustedes hayan cometido un error. Seleccionamos entonces aquí la relación y le damos clic derecho y luego en la opción. Allí Access me confirmará que si lo deseo hacer y le digo que sí. ¿Vale? Entonces, tengan en cuenta de esa manera que yo también puedo eliminar esas relaciones. Ahora, de nuevo la voy a crear.
simplemente clic en ese código, luego hasta el otro código. Recuerde que son relaciones uno a uno y son entre llaves primarias. Luego exigir integridad referencial y en crear. Listo. Aquí ya nos quedó igual como teníamos anteriormente, ¿vale? Bueno, lo otro que debo hacer es crear la relación. Recuerde que en nuestro ejemplo, aquí en las diapositivas, es usuarios y tengo que agregar la tabla de préstamos. Entonces, para ello voy a ir a la parte superior donde dice mostrar tabla y voy a agregar entonces la tabla que es préstamos. Seleccionamos la tabla y le damos agregar. ¿Listo? Y luego cerramos la ventana. Ahora, ya teniendo la tabla, lo que hacemos es verificar de dónde a dónde va a ser la relación como explicábamos. Aquí tenemos entonces código que es el código del usuario y lo vamos a relacionar con el código de usuario de la tabla préstamos, ¿ya? Desde aquí, de este aquí a este lugar. Entonces voy a borrar acá y lo voy a hacer. Ahora, voy a hacerles un caso muy puntual. Antes de hacer la relación, tengan en cuenta que no voy a tener aquí ninguna tabla abierta, ¿vale? Si yo tengo aquí una tabla abierta, se muestra aquí, digamos, la tabla de préstamos, previamente la abrí, o otra tabla de libros, entonces yo no voy a poder hacer ninguna relación. Vamos a hacer el ejemplo para que ustedes se den cuenta. Voy a darle clic aquí en la tabla préstamos para abrirla, ¿listo? Y me paso de nuevo a la vista de relaciones. Entonces voy a ir desde aquí, entonces donde dice código, clic sostenido y arrastro hasta ir aquí donde dice código de usuario. Recuerde, de código de la tabla de usuarios a código de usuario de la tabla préstamos. Suelto, ¿listo? Y le doy clic en exigir integridad referencial. Recuerden, por favor, siempre que van a crear una relación, denle clic donde dice exigir integridad referencial, porque de lo contrario no se va a crear una relación consistente. ¿Ya? Voy a hacer el ejemplo incluso aquí en este caso y voy a quitarle exigir integridad referencial y voy a darle clic en crear. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Si yo lo dejo de esta forma, fíjese que voy a crear una relación inconsistente, una relación que no debe estar allí. Fíjese que como estamos hablando de una relación de uno a muchos, a varios, perdón, o a muchos, lo dicen otros autores, si es de uno a varios, fíjese que aquí debe aparecer un símbolo del infinito, o sea que esa relación me quedó mal. Entonces, recuerden siempre para eliminar una relación, si esto lo hago de mal manera, entonces selecciono la relación donde indica, le doy clic derecho sobre esa y le doy eliminar. Y le digo que sí, ¿vale? Para que en algún futuro alguien lo va a hacer y me va a presentar relaciones de esta manera y va a quedar mal la base de datos. Tienen que crear la relación como debe ser. Entonces, de nuevo, de código de usuario hasta código de usuario, clic sostenido y le doy clic en exigir integridad referencial. Es algo fundamental porque lo contrario no lo va a crear y después le voy a dar clic donde dice en crear. Listo para que me cree la relación. Voy a borrar aquí. Entonces, exigir, crear. ¿Listo? Ahora, lo que les indicaba por qué es que me están mostrando este mensaje, como les decía, lo hice a propósito porque aquí en la parte superior tengo la llave, la tabla que voy a generar la relación está abierta, entonces debo de tenerla cerrada. Por favor, tengan en cuenta y tomen apuntes. Yo no puedo crear relaciones con las tablas mientras estén abiertas. Para ello simplemente pues voy a borrar acá, voy a darle clic en aceptar y elimino aquí la relación, o sea, le doy cerrar, no la voy a crear, ¿vale? Porque voy a ir a la tabla de préstamos, clic derecho y cerrar, o si no recuerden que aquí en la parte derecha puede aparecer una flechita, aquí una X para cerrar la tabla.
O si no, también aquí en préstamos, clic derecho, también yo les mostré en videos anteriores para cerrar la tabla. ¿Listo? En este caso lo vamos a hacer aquí sobre el nombre de la tabla, clic derecho, cerrar. Listo, ahora sí no hay problema. Desde código a código de usuario, suelto, exigir y crear. ¿Listo? Y ya no tenemos ningún inconveniente. Quiere decir que hasta el momento ya esta información me la creó y sin ningún inconveniente. Guardo los cambios y ahora voy a darle clic en cerrar. Entonces voy aquí en la esquina superior derecha y cierro las relaciones. ¿Vale? Entonces cerrar. Y ahora sí verifico que es en la tabla de usuarios, la abro y la tabla de préstamos. Por favor, algo que hay que tener en cuenta para que ustedes a futuro en un ejercicio que les coloque no vayan a tener inconvenientes es que, pues como previamente estamos haciendo un ejercicio sobre la base de biblioteca, ya creamos unas tablas con registros, pero por favor tengan en cuenta lo siguiente. Lo primero que debemos de hacer entonces para crear las relaciones es de la siguiente forma. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, el procedimiento a seguir es el siguiente. Para crear las tablas. Entonces, si en un ejercicio ustedes están creando unas relaciones, yo les doy un ejercicio y les monto cuáles son las relaciones que deben hacer en las tablas. Lo primero que debo hacer es crear la estructura de las tablas. ¿Listo? Entonces, crear las tablas con su estructura. No me equivoqué, estructura. Esto quiere decir es que le voy a dar el nombre de los campos, le voy a decir qué tipo de campo, si es numérico, si es de texto corto, si es de tipo fecha, esa información, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer. Segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En segunda instancia, lo que vamos a hacer es, cuando ya tengamos creadas todas las tablas, entonces debemos de hacer es crear las relaciones. ¿Listo? Las relaciones que ya enunciamos y en la base de datos en nuestro ejemplo nos muestra que es relación de uno a uno, o si es de uno a muchos, o si es de una a varios, o si es una relación de varios a varios. ¿Vale? Entonces yo tengo que mirar mi esquema, qué tipo de relaciones. Entonces, como les indico, primero entonces creo las tablas y con su estructura, luego creo las relaciones y por último, entonces ustedes deben de crear los registros. ¿Listo? En este caso, pues yo no he tenido inconvenientes porque previamente ha sido manejado con anticipación los valores que yo inserté para que no tengamos inconvenientes. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque algunos alumnos lo que hacen es crean las tablas y una vez empiezan a insertar registros. Pero si yo cometí un error en alguno de estos registros, por así decirlo aquí, inserté un valor mal en la otra tabla de préstamos, automáticamente no me van a dejar crear las relaciones. Por favor, ténganlo muy presente. Y si no me deja crear las relaciones, entonces ustedes piensan a estresarse, a decir una cantidad de cosas que no entienden. No. Si ustedes hacen el procedimiento tal y como les muestro aquí, primero creando la tabla con la estructura, luego creando las relaciones y luego crear los registros, no voy a tener ningún inconveniente. ¿Vale? Es de esa forma como ustedes van a crear esas relaciones. Otra cosa que tenga en cuenta, por favor, y es lo siguiente. Vamos a ir de nuevo aquí a las relaciones. Voy entonces a cerrar aquí, cerrar usuarios, para mostrarle algo también que por lo general cometen errores los estudiantes. Voy a ir a la herramienta de base de datos y relaciones. Ahora, tengan en cuenta que cuando van a insertar registros, entonces tengan en cuenta lo siguiente. Para insertar los registros. Para insertar los registros en las tablas, digamos, ya creo las relaciones, entonces tiene que ser muy observador y tener lo siguiente. Fíjese que, ¿dónde empiezo a crear? Me dirá el alumno,
Profesor, pero ¿dónde empiezo a llenar los registros? No empiecen a llenar los registros por las tablas relacionadas. Simplemente, por lo menos en este caso dado, ya tenemos dos relaciones, entonces, ¿qué hemos de hacer? Primero lo debo hacer entonces en la tabla principal. Debo insertar los registros en la tabla principal. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la tabla principal? Fíjese que aquí en la tabla principal siempre es la de la izquierda. Aquí siempre debo, en este caso, si yo tengo este tipo de relaciones, primero yo inserto entonces los registros aquí en usuarios, entonces creo el código, nombre, apellidos, y luego puedo crearlo en esta tabla y luego en esta tabla o viceversa, ¿ya? Mientras estas dos tablas o esta relación no se relacionen, entonces yo puedo hacer, tengan en cuenta que primero lo debo hacer en la tabla principal. Lleno aquí los registros y luego empiezo a llenarlo aquí en empleados o en préstamos, aquí es indiferente, pero ojo, primero debe existir registros en esta tabla principal. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para en este tipo de relaciones. Que no se les vaya a olvidar, por favor, que lo tomen nota para que cuando vayan a hacer este tipo de ejercicios no vayan a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces, hasta aquí dejamos este ejercicio. Incluso recuerden siempre guardar los cambios y aquí podemos darle clic en cerrar. Fíjense que aquí estamos en la vista de diseño. ¿Listo? O aquí en la parte derecha podemos cerrar. De cualquier manera podemos cerrar la información. ¿Listo? Entonces, ya por último verifiquemos entonces tabla de usuarios y tabla préstamos. ¿Listo? Nos ubicamos en la tabla de usuarios, verifiquemos que efectivamente cuando se crea una relación, automáticamente Access nos muestra un icono acá de mostrar en la parte inferior los datos que están relacionados. Y automáticamente sabemos que ya tenemos esa relación entre esas tablas. ¿Listo? Ténganlo muy presente mientras, apreciados alumnos, mientras ustedes sigan el procedimiento como debe ser, no van a tener ningún inconveniente. Esto es muy sencillo, es muy fácil y que todos lo pueden hacer. ¿Vale? Entonces, de esta manera, me despido de ustedes con la siguiente relación, que es de 1 a varios, para abordar el siguiente tema de las demás relaciones. No siendo más, entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video con las nuevas relaciones que vamos a mostrar. Bueno, entonces, gracias.